Buenos días a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Empiezo con unos cortos anuncios por el día de hoy. Primero, recuerden que el curso de membresía lo estamos viendo los jueves, 2:30 de la tarde, en East Tampa, el grupo de Iraida y Elías, y a las 7 de la noche acá en la iglesia, para que recuerden los horarios y continuemos viniendo puntuales. Lo segundo, los horarios nuestros, recuérdenlo: escuela dominical 9:30 de la mañana, servicio 11 de la mañana, y estamos teniendo el tiempo devocional todos los miércoles a las 5:30 de la mañana. Ese es online. Es decir, si quieres participar, me pide el link y yo con gusto le envío el link para participar en el tiempo devocional de los miércoles. Por hoy no tengo más anuncios, entonces vamos a comenzar con el servicio del día de hoy. Cierto, de Fernando. Tenemos otro anuncio más. Cuando terminemos, por favor, no se vayan. Tenemos algo para compartir al final, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el servicio del día de hoy, recordando, mis hermanos, lo que la Escritura dice. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Podemos colocarnos con nuestros pies, por favor, para ver juntos Salmo 2. Para hacer nuestra lectura de invocación en el Salmo 2. Vamos a leerlo al unísono. Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Honren al hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que vienen de refugio. Amén. Oremos. Dios nuestro, venimos aquí por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor, a quien tú desde la eternidad asignaste como cabeza de tu pueblo, y que en un momento del tiempo le diste el nombre de Jesús, para que como Dios y hombre nos rescatase de nuestros pecados, nos librase de nuestra maldad. Venimos en tus méritos, Señor Jesucristo, confesando que creemos en ti y pidiéndote que por el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes a adorarte en esta mañana de hoy. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor el himno, el Dios que adoramos, que se encuentra en las hojitas que están dentro. Busquen el título de Dios que adoramos, porque hoy tenemos dos por fuera del himnario. Dios, que aún los cielos lo obedecen.
11. Gozo da servir a Cristo. Dice, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio. Tercera de Juan, versículo 3. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día me ayuda a vencer mi gozo, gozo en el corazón, gozo a servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza, Cristo todo vence ya. Gozo sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día da poder, me ayuda a vencer vida. Gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer vida. Gozo, gozo en el corazón. Amén. Hermanos, leamos juntos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos en este momento a confesar nuestros pecados al Señor. Vamos a confesar nuestros pecados al Señor. Tenemos nuestros rostros para orar. Señor nuestro, confesamos delante de ti que muchas veces te confesamos como nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor, pero muchas veces, Señor, no creemos en tus promesas ni obedecemos tu palabra. Antes bien nos apartamos rápidamente a creer los pensamientos de nuestro propio corazón y nos apartamos a seguir según nuestros caminos y no los tuyos. Reconocemos, Señor, que pecamos. Reconocemos, Señor, que queremos hacer nuestra voluntad antes que la tuya. Y por eso venimos delante de ti, pidiéndote perdón. Clamamos perdón, Señor. Clamamos conforme a tu promesa, porque tú has prometido, Señor, que echarías a la mar nuestros pecados y no te acordarías más de ellos. Te rogamos, por favor, Señor, que nos perdones por amor de tu nombre. Amén. Cada uno de donde está, confiese brevemente tus pecados al Señor.
Señor, gracias por perdonarnos. Gracias por perdonarnos conforme a tu promesa. Tu promesa, Señor, de que nosotros confesaríamos nuestros pecados y tú los perdonarías, porque tú eres fiel y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. Por eso a ti, Señor, a ti que nos lavaste con tu sangre, te damos gracias por el perdón que nos concedes. En tu mérito, Señor Jesucristo, que hemos orado. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos da esta promesa del perdón, que dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Vamos a cantar al Señor el himno 429, en gratitud por su perdón. 429, 429. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3, verso 9. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás, quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Amén. Hermanos, vamos a leer ahora Isaías 61, versos 1 al 3, página 758. Isaías 61, versos 1 al 3. Página 758, 758. Vamos allí. La palabra del Señor dice, página 758, Isaías 61, versos 1 al 3. La palabra del Señor, hermanos, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Amén. Israel duró mucho tiempo esperando el cumplimiento de esta promesa. Y el Señor Jesucristo, cuando fue a la sinagoga, leyó este mismo pasaje, precisamente, y dijo: estas palabras se han cumplido hoy delante de ustedes. El Señor Jesucristo es el ungido, es sobre aquel en quien el Espíritu de Dios reposa en su plenitud. Y es gracias a que Él es el ungido, el Cristo, precisamente, que nosotros podemos gozar de salvación. Aquí se nos dan unas hermosas promesas. Se nos recuerda que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a proclamar liberación a los prisioneros, que Él da aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, y que nos hace plantío del Señor. Hoy vamos a estar viendo qué significa decir: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y analizaremos cada una de esas declaraciones. Vamos a cantar entonces a nuestro Señor Jesús el himno Solo en Jesús, que también está por fuera, la hojita, la parte de atrás. Solo en Jesús. Vamos a cantar las estrofas 1 y 3 ahora.
1 al 3. La estrofa cuarta la cantaremos al final del sermón. Estrofas 1 al 3. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, incorruptible en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado me llevó, en su aflicción vida me dio, en un sepulcro él nació, el primer del Señor, hasta el tercer día llegó, resucitó gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad, el suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Amén. Hermanos, vamos en este momento al tiempo de las ofrendas y los diezmos. Vamos a agradecer por lo que el Señor nos ha dado durante esta semana. Y vamos a orar. Sin antes dejar de recordar lo que la palabra de Dios enseña en Proverbios 14, verso 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Somos llamados a ser compasivos, piadosos y clementes con los que menos tienen, con los que menos poseen. De hecho, el no hacerlo es afrentar, es ofender a nuestro hacedor, a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por la provisión semanal, gracias por todo lo que nos das en nuestra vida. Gracias primeramente porque tenemos todo lo necesario en nuestros hogares. Tenemos, Señor, comida, tenemos vestido, tenemos salud, tenemos, Señor, un vehículo en el cual transportarnos, tenemos una labor que desarrollar o estudios que realizar. Señor, todo lo que tú nos provees físicamente viene de tu mano y de nadie más, Señor. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestro esfuerzo, ni por nuestra astucia. Es sencillamente, Señor, porque has querido darnos conforme a tu gran bondad. Nosotros te pedimos que seamos buenos administradores de lo que nos das y te rogamos, Señor, igualmente que bendigas aquellas ofrendas y diezmos que han sido recolectados durante esta semana y este mes. Te pedimos que sean de provecho, que sean bien utilizados conforme a tus propósitos, Señor. Te lo rogamos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 101. Ustedes ya se lo saben. Bendice, alma mía. Bendice, alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. Bien, hermanos, vamos a la segunda lectura de hoy, que está en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses 2, versos 5 al 11, página 1208. Filipenses 2, 5 al 11, página 1208.
palabra del Señor dice: haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Confesamos en esta mañana, Señor, que tú eres Señor, para gloria de Dios Padre. Que tú eres el Dios nuestro. Que tú, Señor, siendo el eterno Hijo de Dios desde la eternidad, siendo el unigénito del Padre, tú, Señor, viniste para vivir en nuestro lugar la vida que nosotros jamás podríamos vivir a causa de nuestro pecado. Y viniste también a morir, a entregarte en la cruz del Calvario para nuestra redención. Te hiciste siervo de tu propia ley y te hiciste el castigo por tu propia ley. Oh Señor, en esta mañana venimos adorándote a ti, porque ¿en dónde más podemos encontrar refugio? ¿En dónde podemos encontrar descanso? Sino en aquel que vivió y murió por nosotros, y que ahora vive y reina por siempre, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro vicario, nuestro sustituto, por venir a entregarte en nuestro lugar, por ser nuestro rey, nuestro sumo sacerdote y nuestro profeta, porque ningún otro podemos encontrar, Señor, lo que solo tú nos das. No hay ningún otro, Señor, ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto tu nombre, Señor. Y porque tú nos has dado la certeza y la seguridad que aquellos que han creído les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos acercamos como hijos tuyos, como escogidos tuyos, santos y amados. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir de la manera en la que tú nos lo pides en la palabra. Que podamos vivir revestidos de entrañable misericordia, de amor, de afecto fraternal, de mansedumbre, de paciencia, de templanza. Y sobre todas estas cosas estemos ceñidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y te pedimos, Señor, que la paz tuya gobierne nuestros corazones, sea el árbitro de nuestras acciones. Y asimismo te pedimos, Señor, que tu palabra abunde en nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a ti, Señor, en todo. Oh, Señor, esta es la obra que tu Santo Espíritu hace en nosotros. Nosotros te pedimos, hazlo, Señor. Pedimos, Señor, por los hogares. Pedimos, Señor, como nos enseñaste que debemos actuar. Te pedimos que los maridos podamos amar más a nuestras esposas. Te pedimos que las esposas puedan estar sujetas a sus maridos. Te pedimos, Señor, que los hijos se sujeten a sus padres y que sus padres no lleven a los hijos a ira. Te rogamos, Señor, igualmente, que como siervos, que como trabajadores, nosotros, Señor, podamos servirte, no poniendo la mirada en el jefe terrenal, sino en el jefe celestial. Y te pedimos que todo aquel que entre nosotros esté en una posición de autoridad, Señor, sepa que tiene que rendirte cuentas a ti. Oh, Señor, ayúdanos a velar en oración con acción de gracias. Y ayúdanos, Señor, a que en todas nuestras conversaciones estén sazonadas con la sal de la gracia. Por favor, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, lo necesitamos, oh Dios. Nosotros también te rogamos por tu obra. Te pedimos por esta pequeña congregación hispana que continúe, Señor, llegando a este sector, a este barrio, a este vecindario de la Bahía de Tampa. Señor, y que muchas más personas continúen viniendo y conociendo tu santo nombre.
Te pedimos igualmente, Señor, por la iglesia Anglo. Pedimos que bendigas al pastor John King, a los ancianos, a los diáconos. Señor, que sean ellos continuando en su labor y en su ministerio con el pueblo Anglo, y que vean mucho fruto, Señor, aquí en la bahía de Tampa, y edificación y crecimiento en el pueblo. Te pedimos, Señor, igualmente por el pastor Joffrey, de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Te rogamos también que su ministerio, Señor, prospere y muchos continúen viniendo a conocer tu nombre. Y te rogamos, Señor, por todo el personal que trabaja en la congregación anglo, en la congregación hispana también, por todos los directores de culto, de música, por los maestros de escuela dominical, por el personal administrativo, por el personal voluntario de ESL. Te pedimos por todo, Señor, y rogamos que por amor de tu nombre, tu obra continúe creciendo y sirviéndote a ti con gozo y en amor. Te rogamos, oh Dios, ayúdanos entonces a vivir en tu voluntad, como nos has enseñado, gozosos en tu voluntad, Señor. Y te rogamos por todas esas peticiones que hemos estado elevando delante de tu trono. Especialmente, no podemos pasar por alto, Señor, la partida de Aruna. Te rogamos, nuestro buen Señor, que seas consolando a su familia. Que las consolaciones tuyas, Señor, es una familia cristiana, que las consolaciones tuyas sean en el corazón de las familias por la pérdida de la bebé. Y te continuamos rogando, Señor, por la recuperación de Isabela. Señor, te pedimos, ayúdanos a ser perdonadores, a ser pacientes, a ser amorosos, Señor, con los que nos ofenden. Igualmente, si tenemos dificultad con alguien, Señor, que en vez de guardar rencor, procedamos a arreglar las cosas, procedamos al perdón. Y te pedimos, nuestro buen Dios, que nos guardes del maligno, porque el maligno es astuto y busca a quien devorar. Pero tenemos la promesa, Señor, que si nos sometemos a ti, resistiremos al enemigo y él huirá de nosotros. A ti, Señor, rogamos estas cosas, porque tuyo es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor nuestro. Amén. Hermanos, nuevamente, buenos días a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hemos estado en estas mañanas estudiando, meditando acerca de lo que confesamos como cristianos, lo que confesamos como creyentes. Y particularmente estamos en las declaraciones del credo apostólico. Yo les decía a ustedes que el credo apostólico no es un credo exclusivo de ninguna denominación ni de ningún grupo. Fue el credo de los cristianos antiguos, que reúne las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios básicamente? Y en el mundo de hoy, nosotros nos relacionamos con los nombres. Tendemos a confiar en marcas, por ejemplo. Cada vez que escuchamos acerca de una marca, alguna idea se viene a nuestra cabeza. Por ejemplo, si oímos hablar de Apple, pensamos en buenos equipos electrónicos, buenos celulares, buenas tablets, iPads. Si pensamos en Amazon, pensamos en que los pedidos van a llegar rápido. En nuestro mundo, una marca, un nombre está asociado a una funcionalidad, está asociado a que entraña algo en lo que podemos confiar. Ahora, lo mismo sucede con el nombre de Jesús. El nombre y los títulos de Jesús no son solo una etiqueta o una frase religiosa que nos hace sentir mejor. El nombre de Jesús y sus títulos son descripciones divinas que están llenas de fuerza y de una promesa. Creer en Jesús es confiarse en Él, es descansar en Él, es descansar en el único nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Hoy vamos a desarrollar la declaración: creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, o su único Hijo, nuestro Señor. Y cada palabra de esta confesión, Jesús,
Cristo, Hijo y Señor, revela quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y vamos a desarrollarlo en 5 puntos. El primero, Jesús el Salvador. El segundo, Cristo el ungido. El tercero, Hijo de Dios. El cuarto, Señor. Y el quinto, las aplicaciones finales. Jesús el Salvador, Cristo el ungido, Hijo de Dios, unigénito, Señor sobre todo, aplicaciones finales. Please consider the power of some names in our world, such as the big brands. And now, please realize that the name of Jesus is even more powerful. It is not just a name, but a divine promise. Believing in His name, we can be saved. Today, we're going to explore what His name and titles reveal about who He is and what He has done for us in 5 points. Christ the Savior, Jesus the Savior, Christ the Anointed One, Son of God, the only begotten, Lord above all, and final applications. Ok, movámonos al primer punto. Let's move on to the first point. Jesús el Salvador. Dice en Lucas 19, verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Empecemos entonces con la declaración Jesús y su fundamento bíblico. Para comprender la afirmación creo en Jesús, tenemos que empezar por el contexto histórico en que se da. Los emperadores romanos eran llamados Soter, Salvador. Si uno mira las inscripciones del mundo antiguo, proclamaban al César Augusto, al emperador romano, como el Salvador del mundo entero, el Soter del mundo entero. Era quien traía la paz y el orden al mundo. Las monedas, los templos y las oraciones lo honraban con ese título. De allí pueden estar pensando un poco en el pasaje aquel donde a Jesús se le muestra una moneda y le dice si debían pagar el impuesto o no. Eso era lo que se creía en Roma acerca del César. Pero cuando la fe cristiana entra, comienza a decir algo radicalmente diferente. Los emperadores asignaban ese título a sí mismos. Pero lo que estaba diciendo la fe cristiana, lo que estaba diciendo según la palabra de Dios, según la enseñanza de Jesús, es que el nombre Jesús entraña en sí mismo el significado Salvador. ¿Cómo así? Jesús significa literalmente Yahweh salva o Jehová salva. El mismo nombre de Jesús entraña el significado de su misión. Él viene a salvar. Por eso leí al principio. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su nombre le fue dado no porque María y a José se les ocurrió que era una buena idea, sino porque fue dado del cielo mismo. Dice Mateo 1, verso 21, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, mis hermanos, cuando estamos diciendo creo en Jesús, no estamos diciendo simplemente un nombre. Nos estamos aferrando a la promesa que implica el nombre. Estamos diciendo que creemos en aquel que dice sobre sí mismo, que fue declarado por el Padre mismo, que es Dios salvando. Dios para salvar. Estamos confiando nuestras almas al único Salvador dado por Dios. No uno que vino a ofrecer paz política, sino uno que vino a ofrecer paz eterna en la cruz. No un impostor que se ensalzó a sí mismo para que los hombres lo alabaran, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que es Salvador porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los Césares no eran salvadores, Dios sí. Ese es el Salvador que nosotros necesitamos. Ese, nosotros. Nosotros somos como el ladrón en la cruz que implora misericordia. Nosotros somos como el publicano que clama limpieza. Y nosotros debemos clamar como clamaba Pedro en Hechos 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso, mis hermanos, nuestras esperanzas no se pueden apoyar en nadie más.
Yo te pregunto, ¿qué persona, qué objeto de este mundo te dice con su propio nombre, yo vine a salvar? ¿Quién? Piénsenlo. ¿Quién tiene como carta de presentación que vino a ser el Salvador? Yahweh salva, Dios salva. ¿Quién? Solo Jesús. Ni tus pensamientos, ni tus experiencias, ni tus obras, ni ninguna persona te puede salvar. Solo Jesús. Por eso cuando decimos creo en Jesús, estamos diciendo que estamos confiando en Él y solamente en Él para salvación, en ningún otro. We have focused on the name Jesus, which means Yahweh saves. We saw how, unlike earthly rulers who claim to be saviors, Jesus is a faithful Savior sent from heaven. He saves us from our sins and brings eternal peace through His sacrifice on the cross. And for that reason, our faith and hope for salvation rest completely in Him and no one else. Así que creemos en Jesús, el Salvador de los pecadores. Pero ¿qué le da el derecho a salvar? La respuesta está en su título: Cristo, el ungido. Vamos a verlo en el segundo punto. Let's move on to the next point. Cristo el ungido. Dice en Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Decimos, creo en Jesucristo. Jesucristo no es el apellido de Jesús. No es el apellido. Cristo es su oficio, su encargo. Cristo viene del hebreo Mesías, que quiere decir ungido. En la historia de Israel hubo 3 tipos de hombres ungidos con aceite como señal de consagración por el Espíritu Santo: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Eran apartados para servir a Dios y a su pueblo. Pero si ustedes leen toda la historia del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta cómo los reyes fallaban, cómo los sumos sacerdotes fallaban y cómo los profetas entraban en crisis existenciales por sus duros ministerios. Todos fallaron. Ninguno de ellos podía llenar la medida. La razón es que cada uno de ellos estaba para anunciar al gran ungido, al gran profeta, al gran rey, al gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. La razón por la que ustedes leen todas esas historias de todos esos reyes, de todos esos profetas, de todos los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento es porque están apuntando al que había de venir. No están allí por sí mismos. Esas no son buenas historias de moral. Están allí para apuntarnos al Salvador. Entonces, Jesús fue ungido públicamente en su bautismo cuando el Espíritu Santo descendió sobre él para consagración a su ministerio. Como dice en Hechos 10, versos 37 al 38, ustedes mismos saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan proclamó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando el Espíritu desciende en el bautismo, confirma que Jesús es el Cristo, el profeta que habla la verdad de Dios, que tiene la palabra final y la revelación final de Dios, el sacerdote que se ofrece a sí mismo e intercede por nuestros pecados, y el rey que gobierna a su pueblo. Entonces, Cristo como profeta revela suprema y finalmente al Padre y su voluntad. Nadie ha visto al Padre jamás, sino que el unigénito Hijo, que estaba en el seno del Padre, le ha dado a conocer. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y por si fuera poco, el Padre mismo habló desde los cielos, no una, sino 2 veces, en el bautismo
y en la transfiguración diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si tú te preguntas, ¿y por qué debo escuchar a Jesús? Vaya a la Biblia y vea que el Padre ha dicho que ese es el único que tiene que escuchar. El Padre lo comisionó a él para que sea escuchado. Eso nos lleva a preguntarnos: ¿lo estamos escuchando hoy a través de su palabra, a través de la predicación? ¿O simplemente seguimos nuestro propio entendimiento? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Porque si rechazamos a Jesús, estamos rechazando a aquel que tiene la revelación completa y final del Padre. Ahora, Cristo también es sumo sacerdote. Cristo es sacerdote de dos formas. Él es el Cordero que se entregó por nosotros, el sacrificio que se entregó por nosotros, y Él es quien vive para interceder por nosotros. El sacrificio perfecto, puro, blanco y sin mancha por nosotros. Y Él es quien vive perpetuamente para interceder por nosotros, para todos aquellos que se acercan a Dios. Así que si tú te estás preguntando, ¿cómo Dios puede perdonarme? La respuesta es: un Cordero blanco y sin mancha fue designado desde antes de la fundación del mundo para morir por los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Este es el Cordero perdonado, por el cual tenemos perdón. Y si te preguntas, ¿y quién puede interceder por mí para ser perdonado, para sostenerme en esta vida? Tienes un intercesor, un sumo sacerdote en los cielos, llamado Cristo Jesús. Y si Jesús está a tu favor, el Padre también está. Y además Jesús es nuestro Rey ungido. Él es quien gobierna en gloria. Él es quien ejerce autoridad absoluta. Gobierna la iglesia, somete corazones y vence a los enemigos del pueblo de Dios. Él vence al enemigo de nuestras almas. Él vence la rebeldía de la carne a través de su espíritu. Él vence el pecado llamando a los pecadores a venir a Él. Es el Rey victorioso que reina y gobierna. Él es Rey. Satanás no. ¿Amén a eso? Llamo su atención sobre esto, porque a veces vivimos como si creemos esto, pero a veces creemos como que realmente Jesús no tiene tanto poder y Satanás es el que está llevando la victoria. No. Jesús es el Rey victorioso. Y creer en Él como Rey implica lealtad total, no obediencia selectiva. Hermanos, en nuestros países tenemos democracia, pero el reino de los cielos no es una democracia, es una monarquía. Y el Rey manda y gobierna. Puedes confesar: creo en Jesús Cristo. Puedes confesar con confianza que crees en el Cristo. We have to look at the title Christ, which means anointed. This isn't Jesus' last name, but describes Jesus' special role as prophet, priest, and king. God's Spirit sent him apart to speak God's truth, offer himself as a sacrifice for our sins, and rule over his people. We're encouraged to truly listen to him and accept him as both Savior and Lord. Ahora, para entender por qué Jesús desempeña estos oficios de manera perfecta, tenemos que ir más allá. Él es Jesús, Él es Cristo, pero también es Hijo, el unigénito Hijo del Padre. Vamos a movernos al siguiente punto. Let's continue with our next heading. Su Hijo unigénito. Dice Mateo 16, verso 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decir, creo en Jesús, su único Hijo, nos encontramos con otra declaración que choca con el mundo romano.
En el antiguo mundo romano, los emperadores decían que eran hijos de Dios, Divi Filius, hijos de Dios. Se declaraban los mediadores entre el cielo y en la tierra. Los templos, los decretos, las monedas llevaban ese título de hijo de Dios. Pero el Evangelio de Cristo destroza esa idolatría imperial. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Hijo de Dios, no porque se ponga un título, sino porque Él es el único Hijo de Dios en un sentido absoluto. Porque Él es eternamente engendrado del Padre. Eternamente engendrado del Padre. Vuelvo a lo mismo que dije en el sermón pasado. No piense en el tiempo. Si usted piensa en el tiempo, pierde el punto. Eternamente engendrado. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de otra esfera. Él es la segunda persona de la Trinidad. Como dice Juan 1, verso 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo, o sea, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta confesión, mis hermanos, contrasta con lo que creen algunos grupos, algunas sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones creen que cuando las escrituras dicen hijo, significan que Él fue el primer ser creado. Los adventistas creen que Jesús es el mismo Arcángel Miguel. Pero nosotros confesamos con la Escritura que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios mismo. Él es engendrado, no es creado. Es coeterno, es consubstancial con el Padre. Es Dios de Dios y luz de luz, como dice el credo niceno. Y por cierto, los musulmanes también tienen una creencia acerca de Jesús, que es la religión de moda y para que no se dejen engañar. Los musulmanes creen que Él fue el profeta más importante después de Mahoma, pero que no era Dios. Pero esto no solo se opone a lo que creen otros grupos y lo que creían en el pasado los romanos. Esto se opone al estilo de vida moderno. Esto se opone a la cosmovisión moderna. Cosmovisión es una forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy resulta que no hay un César, sino millones de Césares. En el mundo de hoy resulta que cada ser humano se cree su propio Dios. Ese es el problema en el mundo de hoy. Tenemos un montón de Césares, tenemos cada persona diciendo, yo defino mi verdad, yo determino mi valor, yo soy mi Dios. Cuando nosotros decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, estamos diciendo que no es el César, ni somos nosotros mismos. Él es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, a Él es a quien debemos nuestra confianza y obediencia. Sí, Señor. Sí, Señor. Mis hermanos, tus corazones no siempre te van a decir lo que es correcto. No siempre se lo van a decir. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero aquí está el asunto de la lealtad. O tú eres tu Dios y tú sigues lo que tu corazón dice y tú defines tu verdad, que no es verdad al fin y al cabo, o Él es el Hijo de Dios y Él exige tu lealtad y Él te dice lo que tienes que hacer, cómo debes andar. No nos equivoquemos. Al decir que creo que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, estamos diciendo que nos estamos sujetando a aquel que por divino derecho es Dios sobre todas las cosas, y no nosotros, y esto es tremendamente importante para nosotros en el Evangelio. Usted dirá, ¿y todas estas doctrinas para qué? Miren, hemos visto ya dos doctrinas, Jesús y Cristo, que resaltan su humanidad. Y ahora estamos hablando de Hijo de Dios, que resalta su divinidad. Nuestro Salvador, nuestro mediador, tiene que ser Dios y hombre.
no un ser creado, ni siquiera el primer ser creado, no un ángel exaltado, no un gran profeta. Porque el asunto es este: quienes hemos pecado contra Dios somos nosotros, los seres humanos. Si Dios es justo, Él debería llevar a todos los seres humanos a que se pudran en el infierno. Y yo voy encabezando la lista. No se preocupe, que no es personal. Yo encabezo la lista. Yo soy el primero que debería pudrirme en el infierno. Pero como humano, Él es perfecto. No pecó. Por esa razón, Él puede pagar perfectamente por nuestros pecados, porque es un cordero sin mancha. Pero además, ¿a quién hemos ofendido? Hemos ofendido a Dios. No a mamá, papá o la abuelita, a Dios. Y eso significa que si Dios es eternamente justo, eternamente santo, la única forma de satisfacer su ira y encontrar misericordia es que Dios mismo fuese nuestro sacrificio. ¿Y quién es el único que reúne esas dos características? Dios y hombre. Jesús. Por eso afirmamos: Él es Jesús, Yahweh salva. Él es Cristo, el ungido, el designado para salvarnos. Amén. Esto no es un asunto menor, hermanos. En esto está el corazón del Evangelio. Amén. Sí, Señor. En quién tenía que entregarse por nosotros. Por eso nosotros podemos decir: creo en Jesús, el Cristo, el unigénito, Hijo de Dios. Por eso podemos decirlo. Así que esta es tu confesión, iglesia. Creo en Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. We explore what it means that Jesus is the only begotten Son of God. Unlike human claims of being sons of God, like the Caesars, Jesus is truly and eternally God Himself, part of the Holy Trinity. This is incredibly important because it means our Redeemer is God, capable of saving us completely and serving as the perfect mediator between God and man. Ahora, habiendo visto quién es Él en sí mismo, el Hijo unigénito, ahora confesamos lo que eso significa para nosotros. Vamos a pasar a ver que Él es Señor. Now let's examine how God's Son is the Lord. Nuestro Señor. Volvemos a un título imperial. Es para que vean la valentía que tenían los cristianos de antes de confesar un montón de títulos del Señor que contradecían la cultura completamente. En el Imperio Romano, los césares eran el Kyrios, el Señor. Eso significaba que servir al César no era solo un acto de obediencia política, era un acto espiritual. Era la religión del Estado. Tenías que inclinarte ante César, tenías que derramar incienso ante el César, y si no, eras condenado. Por eso se llamaban ateos. A los cristianos se les llamaba ateos antes. Curioso. Pero el nuevo credo del mundo de hoy es: yo soy mi Señor. Yo soy autónomo. Yo pongo mis reglas, yo hago mis reglas. Ese es el nuevo ídolo de hoy. No es un ídolo de yeso. Es más, la pelea más grande de hoy no son los ídolos de yeso. Esa no es la pelea de hoy. La pelea de hoy es toda una filosofía, toda una cosmovisión pagana que se ha introducido en toda la sociedad, que es una nueva religión que todas las personas practican y nadie se da cuenta y es feliz con ella. Esa es la nueva religiosidad, ese es el nuevo paganismo. Pero con las Escrituras nosotros decimos: Jesús es Señor. Sí, Señor. Él es el verdadero Kyrios. Él es el Señor. Como dice en Hechos 2, verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él y solo Él lo es. Sí, Señor, solamente. Decir Señor no es simplemente tener una figura divina
a la cual adorar. Él es Señor por legítimo derecho. Sí, Señor. Él nos creó. Miedo. El Padre hizo todas las cosas por medio del Hijo. Él nos redimió. Él derramó su sangre para que tuviésemos libertad, perdón de pecados. Y Él ahora reina exaltado a la diestra de Dios Padre. Piensa en esas tres cosas. Cristo es el Señor por legítimo derecho. Por legítimo derecho. Y si Él es Señor, significa que quieras o no, tienes que rendirle cuentas a Él. Si no lo haces ahora, te encontrarás con Él en la eternidad. Ese es el asunto. O le rindes cuentas ahora, o lo harás en la eternidad. Ahora, Él nos pide que pongamos nuestras vidas a sus pies. Que reine sobre nosotros. Que hagamos su voluntad. Que creamos en Él. Que pongamos toda nuestra vida bajo su señorío. Para que Él gobierne con su palabra en nuestras vidas. Pero mis hermanos, de los que me escuchan, el señorío de Cristo no es solo una exigencia, es un consuelo. Si el Señor es tu Señor, vas a estar seguro en sus manos. Porque es que Él venció a todos esos enemigos de nuestras almas, que se presentan como nuestros aliados, pero nos aprisionan, nos encadenan en el pecado y en el mal. Él los menciona a todos. Él nos defiende contra ellos. Y Él los destruirá definitivamente en el día de su venida. Creer en Jesús como Señor es venir a su reino. Y es tener un Señor que vela por ti, que te defiende, que pide tu lealtad. Sí, porque Él pide tu lealtad. Pero que la lealtad a Cristo es hermosa. Porque tienes en Él al capitán de la salvación, al ancla de nuestra esperanza. Tienes en Él a la roca en la cual no serás conmovido. Si el Señor es tu Señor, nada en tu vida está fuera de control. Sí, Señor. Como dice en Romanos 14, verso 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Él gobierna a un lado de la tumba. Por eso puedes enfrentar la tentación, la pérdida, el peligro o la muerte. No porque sea fuerte, sino porque Él reina. Él es el Señor sobre todo eso. Sí, Señor. Poderoso, Señor. We have examined the confession of Jesus as our Lord. In a world where people often want to be their own Lord, we learn that Jesus is the ultimate ruler over everything, as He created it all and saved us. Giving our lives to His rule brings us great comfort and confidence, knowing He is in control even over life and death. Ahora que hemos revelado los títulos de Jesús, Salvador, Cristo, Hijo y Señor, vamos a ver algunos efectos más que esos títulos tienen para nosotros. Vamos a ver algunas aplicaciones finales. Let's finish with some applications. Vamos a considerar dos aplicaciones finales. La primera, Él es el Hijo que nos hace hijos. La gracia del Evangelio es que el Hijo unigénito vino para hacernos hijos adoptivos. Su identidad como hijo nos abre las puertas a la casa del Padre. Nos abre puertas a la casa del Padre. El que es hijo por naturaleza se hizo carne, cargó por nuestros pecados y resucitó para que nosotros ahora, que éramos hijos de ira, pudiéramos ser hijos por la gracia de Dios. Juan 1, verso 12 dice: pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Romanos 8, verso 17 dice: y si somos hijos, también somos herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Así que, mis amados, anden y vivan como hijos, no como huérfanos. Vivan como hijos, no como huérfanos, como hijos de un Padre que ha tenido misericordia de ustedes, que los ama y que no los deja solos en este mundo, que no los ha abandonado. El segundo efecto, nosotros somos ungidos en el ungido. El Espíritu que descendió sobre Cristo en el bautismo para capacitarlo para el ministerio y que lo acompañó en todo su ministerio terrenal y en su muerte y resurrección ha sido derramado sobre nosotros. Y si le pertenecemos, tenemos unción, como estamos viendo en el devocional de los miércoles, en 1 de Juan 2:20 dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Así que en Cristo nosotros también somos ungidos. Somos profetas para conocer y proclamar la verdad de Dios. Somos sacerdotes para ofrecerle nuestras vidas y adorarle. Y somos reyes para resistir el pecado y andar en santidad. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Como dice 1 de Pedro 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, mis hermanos, vivan con valentía por la unción del Espíritu que les ha sido dada. No tengan miedo de proclamar la palabra de Dios a otros. No tengan miedo de acercarse ustedes a la palabra de Dios. No tengan miedo de adorar al Señor con libertad. Y no tengan miedo de luchar contra lo terrenal que aún queda en ustedes. Porque ustedes son un reino de sacerdotes para la gloria de Dios. Y ahora, ¿qué pasa si aún no eres de Cristo? ¿Qué pasa si has recitado estas verdades, pero nunca has recibido Salvador? Solo una cosa te digo: confía en su nombre. Confía en su nombre. Él es Yahweh, Salvador. Él es Jehová que salva. Confía en Él y en la promesa que te hace de vida eterna si vienes a Él. Clama como los discípulos: Señor, sálvanos que perecemos. Y yo les pregunto si conocen bien el pasaje. ¿El Señor dejó a los discípulos perecer? No, vino a ellos. Y recuerde, si vienes a Él, puedes tener la seguridad de que esta promesa se cumplirá. Todo aquel que cree en Él recibe perdón de pecados por su nombre. Hechos, verso 10, verso 43. Si no sabes cómo venir, observa al paralítico. Los amigos lo llevaron. Fueron con Él. No tienes que venir solo. Otros te pueden ayudar. Pero si rechazas el llamado, no conoces la voluntad de Dios en Cristo, porque Cristo es el único y final profeta. No tienes un gran sumo sacerdote que se ofrezca en tu lugar y que interceda por ti. Y no tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores que te defienda y que te guíe en la justicia. Así que la invitación está hecha. No solo para que digas: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, sino para que lo creas de corazón y lo abraces por la fe. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque eres nuestro Salvador, nuestro ungido, el Hijo de Dios que es nuestro por la fe, y nuestro Señor. Señor, somos tu pueblo, somos tuyos. Y te rogamos por amor de tu nombre, ayúdanos a guardar estas sencillas verdades en nuestro corazón. Que nos acompañen de día en día. Que nos fortalezcan y nos ayuden a confiar mientras atravesamos por este valle de lágrimas. Mientras seguimos por este trasegar hasta la Canaán celestial. Señor, te pedimos, no nos abandones, no nos dejes. Y conforme a tu promesa y conforme a tu nombre,
Manténnos en el camino de la salvación. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar la última estrofa del himno Solo en Jesús. La vamos a cantar 2 veces, la vamos a repetir. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mira yo a Él le doy, ningún poder, ninguna paz, de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. Su poder me sostendrá desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, míralo a Él le doy, ningún poder, ninguna faz, de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendrá. Amén. Señor, te damos gracias por habernos congregado en el día de hoy. Gracias por habernos proclamado tu palabra, por habernos permitido acercarnos a ti y responderte con cantos y oraciones a tu nombre. Ahora te rogamos, oh Señor, que nos ayudes a trasegar, a continuar en la semana. Que esta semana, Señor, podamos continuar viendo tu mano, sosteniéndonos, manteniéndonos firmes en la fe, mientras te esperamos el día de tu venida. Lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a casarnos en los solos días. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son que habrán de ser, eternamente. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Feliz semana.